La gente crea una zona de confort en el sentido de acostumbrarse a las prácticas que se tienen a nivel nacional. En nuestro país, esas prácticas y creencias hacen sobre todo que la gente siempre busque el estar alrededor de los intereses que estén dominando en un momento dado la cosa pública. Esto ha permitido la creación del populismo, el clientelismo en la sociedad dominicana. Esto se debe fundamentalmente a que el Estado es el principal proveedor de recursos, de trabajo, de compras, contrataciones, el principal proveedor de medios para la mejora de la calidad de vida de la gente, sobre todo de los funcionarios, si lo vemos en el sentido práctico. Por eso, las luchas políticas en la República Dominicana no cesan, porque lo más importante es llegar al poder, como partido ganador o como partido aliado, para poder darle a la gente clave alguna recompensa, es decir, a las personas que apoyaron al partido político o al candidato que les permitió llegar al poder. La República Dominicana se ha caracterizado por eso, por el populismo, el clientelismo, el nepotismo, el amiguismo, y no solamente eso, también por la corrupción administrativa, el tráfico de influencias y el saqueo de las arcas del Estado. Existen muchas formas de hacer las cosas incorrectas a través de lo que significa el Estado, porque se convierte en el principal cliente de los amigos y cúpulas partidarias aliadas o que apoyan una candidatura u otro partido ganador, es decir, el partido de gobierno, en un momento determinado. Es decir, que alrededor del Estado hay una cantidad de suplidores de bienes y servicios y de proyectos incesantes, repartidos entre los favorecidos, que son los allegados, el anillo y los funcionarios. Estos son los que más se favorecen por el uso de los recursos del Estado, con las decisiones que se toman en las diferentes instituciones públicas, por medio de las compras y contrataciones, las sobrevaluaciones y el cohecho. Claro está, con la anuencia del ministro o el director de la institución y del Poder Ejecutivo y su anillo palaciego. En resumen, las contrataciones y los pagos están en manos de quienes se reparten el botín, que es el Estado Dominicano. De esta manera, se han manejado el país por más de 50 años y el pueblo ha sido cómplice de esto, aunque solo aquellos que han sido allegados a los círculos de poder son los que se han beneficiado en el tiempo y que han prosperado en sus negocios. Por esto, aparentemente, la posibilidad más práctica, salvo escasas excepciones, de alcanzar el éxito económico en el país, tiene una estrecha relación con ser un proveedor predilecto en el Estado Dominicano. Es decir, ser un allegado a los círculos de poder y así recibir contratos interesantes para todas las partes, pero sobre todo para los funcionarios que se enriquecen con este contubernio. Cabe destacar que como el Estado no tiene dolientes, siempre se producen sobrevaluaciones para así asegurar los mayores beneficios posibles con los involucrados. Esta es la manera más práctica que les dejan a los dominicanos. Aunque también les quedan los atracos, el lavado, la prostitución, el microtráfico, la extorsión, el secuestro, el sicariato, la estafa, la falsificación de documentos o lidiar con algún tiburón si decide irse en yola, entre otras variables. Por esto, prácticamente se obliga a la gente a meterse en política, lograr ser allegado de un político que esté pegado, como dice, y ser parte del mecanismo corrupto y corruptor. Hay muchos pescadores, pues el mar siempre está revuelto. Cada quien lucha por un pedazo de pastel. Me refiero a los sectores cómplices de la degradación moral y ética de la República, incluyendo líderes espirituales que colaboran manipulando conciencias, voluntades, sin importar en el fondo el dolor ajeno. Ya la gente se acostumbró a la corrupción, a estas prácticas, y ahora cuando explotan estos temas y la gente demuestra que está cansada del abuso, del manejo y del fraude de los políticos, todos falsos líderes, se produce un choque cultural violento, porque la cultura que se tiene es muy propicia para mantener el estado de cosas y también para mantener el status quo. En los procesos de cambio siempre hay círculos que refuerzan la forma en que se hacen las cosas. Para poder hacer un cambio realmente en una cultura, se necesitan vincular y lograr que interactúen de forma óptima muchos elementos, entre los cuales están la nueva idea, que ésta sea clara, objetiva, motivadora, donde la gente pueda empoderarse, y por otro lado, el ejemplo de los líderes, es decir, los que propugnan por el cambio. De esta manera, la gente podría percibir que la cosa va en serio y que realmente se quieren hacer cambios para beneficio de una sociedad. Este tipo de enfoque
Este tipo de cambio cultural lamentablemente se pierde y queda en la utopía, se pierde en el camino porque lo que prima realmente en nuestra práctica política es el interés político, el interés económico. En adición, hay tanta falsedad, tantas traiciones, tantos roedores detrás del provecho personal que establecer la confianza, restablecerla y saber en quién creer resulta algo cada vez más difícil. Pero soñar no cuesta nada. Recientemente los comentaristas han retomado sus opiniones sobre la manera en que se ha manejado el Ministerio Público, la Judicatura Nacional, con todo este proceso que ha sido el caso de Odebrecht. El manejo por los imputados iniciales, las medidas de coerción iniciales, las variaciones a las medidas de coerción en un porcentaje altísimo. Y por otro lado, algunas personas señaladas consideradas intocables al ser congresistas. Y finalmente, las personas que se habían vendido como los principales responsables también son favorecidos con una variación de medida de coerción que los pone a todos en libertad y que los saca prácticamente a todos del escenario político activo aparentemente y de los medios de comunicación por aquello de mantener un bajo perfil conveniente. Es lo que se estila en estos casos hartamente conocidos en nuestro país desde hace más de 50 años. Con este bajo perfil, la gente tiende a olvidarse y máxime cuando salen a la luz pública múltiples casos que llaman la atención de la población, cosa que se aprovecha para minimizar el recuerdo del tema tratado, en el caso particular, el tema Odebrecht. Con estos olvidos, muchas veces hasta las fechas claves, fechas estratégicas del proceso se olvidan. Y de repente, una persona ya no puede ser encausada, claro, por errores involuntarios, tal y como todos sabemos. Todo se suma para perpetuar el círculo que refuerza la corrupción y la impunidad, y se cierran aún más las oportunidades de tener un mejor país. Lamentablemente, esta cultura del dolo, de la corrupción administrativa, esta cultura del sálvese quien pueda, de llegar al poder y querer mantenerse en él, haciendo lo que haya que hacer para ello, domina lamentablemente el escenario político nacional. Por todas estas razones, las expectativas que se tienen no son agradables. Con una oposición que no muestra fortaleza ni unidad, donde los movimientos que más han llamado la atención tampoco se deciden a formar parte, a organizarse políticamente para optar por el poder en un próximo proceso electoral, es decir, en el año 2020. Parecería que todo esto es un juego donde la gente sencillamente va a una marcha, protesta, se desahoga y está sirviendo entonces todo este tema del movimiento verde como una válvula de escape, como un preservativo para seguir violando la genética del pueblo. Por lo que se logra, el movimiento verde entonces realmente no luce ser un mecanismo lógico de lucha, pues en un país tan politizado como el nuestro, las luchas políticas se dan en el terreno político y el terreno político por excelencia son las elecciones que se celebran en el país cada 4 años, ya que no tenemos una ley que permita candidaturas independientes y tampoco tenemos ley de partidos. Por estas razones, lo que cabe esperar es que las cosas continúen como van, que se puedan tener algunos parchos en algunos momentos, que se tengan algunos chivos expiatorios, aunque de repente es ahora un poco más difícil, y que continúe el proceso de acallar conciencias a través de presiones multiformes, ya que los que tienen el poder lo saben usar. Lamentablemente, las expectativas, la visión, lo que se puede mirar, no es muy esperanzador. Lograr cambiar nuestra cultura tiene un primer reto, cambiar los paradigmas y nuestra cultura política y hacer que el pueblo sea realmente el soberano y que pueda el pueblo realizar todos los cambios que considere pertinentes, siendo los partidos políticos un medio, no un fin, y retirándole a los mismos el poder que en este momento tienen. Pero estos cambios no los pueden realizar los mismos partidos que han destruido la nación, los que han empobrecido moral, ética, espiritual y materialmente la nación. La nación no puede estar en manos de sus verdugos. Los partidos políticos han fracasado. Los líderes políticos, por lo visto, no existieron ni existen. Póngale usted el apellido que quiera. Los partidos del sistema han fracasado. Los partidos políticos SRL ya han caducado y el pueblo lo sabe. El pueblo soberano tiene que asumir el deber de rescatar a la nación de sus verdugos. Entonces relanzar una nueva República Dominicana. ¿Pero quién? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Todas estas preguntas habrán de ser contestadas. El tiempo demanda una acción soberana para el rescate definitivo de la nación.
La gente crea una zona de confort